Shalom, amados hermanos. Es un gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, con la palabra del Señor abierta. Tenemos hoy el Salmo 143. Hemos avanzado bastante por la gran misericordia del Señor. Nos falta poco para terminar el libro de los Salmos. Y pues hoy tenemos un Salmo de David, un Salmo que nos enseña muchas cosas, porque cuando el Señor permitió que David orara y escribiera los salmos y esos cantos que él expresaba al Señor, es porque nos quiere enseñar algo. Pues pongamos atención. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de este Salmo 143, que tiene como título Súplica de liberación y dirección? Vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra, una vez más podemos escudriñarla, podemos reflexionar, Señor, podemos aprender de ella, Señor, y una cosa te pedimos, ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Ayúdanos a orar conforme a tu voluntad, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre en todo lo que hacemos en esta tierra, Señor. Te esperamos y te amamos, Jesús. Amén. Entonces, amados, vamos a comenzar con este lindo salmo que, como vemos, es una súplica, una oración. Él pide nuevamente que Dios lo libere. Sabemos que la vida de David no fue fácil, fue de constante persecución en la familia, después el rey Saúl, después muchos de su pueblo, y el propio hijo también lo perseguía. Pues vemos que tenía una vida de un verdadero hijo de Dios, en aflicciones, en persecuciones, pero también en liberaciones, porque nos damos cuenta en los salmos que él comienza con una súplica, rogando, pidiendo la ayuda del Señor, pero como que siempre tiene esa esperanza. Termina con una alabanza, termina con una expresión de fe, que yo sé que me vas a ayudar, yo sé que me vas a sacar de esa situación. Y por eso el rey David adoraba a Dios constantemente, estando en persecución y también en la liberación cuando Dios le daba las victorias. Por eso aprendamos, leamos el versículo 1 que dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Vemos aquí que comienza David con una petición y es: Señor, escucha mi oración. El Señor Jesús, el Dios de todo el universo, escucha. Él tiene oídos. Él puede escuchar a cualquier persona. Pero ¿a quién pone atención el Señor cuando ora? Sin duda, a sus hijos, a aquellos que le aman. Cuando un padre va a buscar a sus hijos en un círculo infantil, en la guardería, un ejemplo, ¿no? Como lo dicen en México, y hay muchos niños hablando, y muchos niños diciendo cosas y todo, pero ¿dónde están los oídos del padre o de la madre? En la voz de su hijo, que le está diciendo algo, que le está contando algo. Y por mucha bullería que pueda haber alrededor, los oídos van a estar atentos a lo que dice el niño o la niña, su hijo, su hija. ¿Me entienden? Pues así sucede con el Señor. El Señor observa toda la tierra, el Señor escucha todas las cosas, pero pone su atención para sus siervos, para sus hijos. Sus oídos están atentos al clamor de ellos, dice la palabra de Dios. Y David, conociendo el amor de Dios para con sus siervos y con sus hijos, él dice: escucha mi oración y mis ruegos. O sea, pon atención a lo que te voy a decir, mi Señor. En otras palabras, está diciendo el salmista. Y dice: respóndeme por tu verdad y por tu justicia. El rey David conocía tanto el carácter de Dios que él sabía que Dios era verdad y que Dios era justo, que iba a hacer justicia. Por eso él dice: y respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Spurgeon, razonando en estos versículos, dice así: incluso los atributos más severos de Dios están al lado del hombre que humildemente confía y convierte su confianza en oración. La justicia de Dios da temor. La justicia de Dios da miedo, porque por la justicia de Dios, las personas al morir se van al infierno. Por la justicia de Dios, el pecador tiene la paga por su pecado. Pero los justos que conocen la justicia de Dios pueden pedirle a Dios que por su justicia Dios les haga
bien y les responda y les ayuda en ciertas circunstancias. Porque como Dios es justo, Él siempre hará justicia. No tendrá por inocente al culpable y no dirá culpable al que es inocente. Y como David era inocente delante del Señor, le pide, Señor, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y luego el rey David dice algo importantísimo en el versículo 2 y vamos a leer porque precisamente tiene que ver con la justicia de Dios. Dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Miren qué interesante. Al principio le pide David, Señor, respóndeme por tu verdad y tu justicia. Pero después él dice, Señor, no entres en juicio conmigo porque tu justicia, porque tú eres tan santo, tú eres tan verdadero, que cuando me vas a mirar, yo no voy a tener cómo justificarme delante de ti. Dice, no hay quien se justifique delante de ti. Y como Dios sabía que ningún hombre se puede justificar delante de Dios por muy buenas obras, muchas buenas obras que haga, por muy buena voluntad que tenga para hacer las cosas, por buen corazón que tenga, nadie se puede justificar delante de Él. Por eso David le pide, no entres en juicio con tu siervo. ¿Se acuerdan cuando Job entró en la prueba que Dios mismo lo permitió? Porque Dios le permitió al diablo tocar a Job y todo lo que tenía, menos quitarle la vida. Y que vemos que Job deseaba que hubiera un intermediario, que pusiera su mano entre él y entre Dios. Dice que si fuera un mediador entre tú y yo, Señor, porque cómo me voy a justificar delante de ti, aunque él trataba de justificarse, porque Job realmente era una persona justa. Él no hizo nada malo, él no era castigado por sus malas obras. Él estaba sufriendo una prueba porque Dios tenía eso en sus planes y quería glorificarse a través de esa prueba. Quería demostrarle al diablo y a todas las personas y dejarlo como ejemplo para nosotros de que sí se puede vivir justamente. Pero cuando Job intentó ponerse en juicio con Dios y le pedía a Job en su humildad y sincero corazón, le decía, Señor, dime por qué esto, dime por qué aquello. Entró en juicio con el Señor, pero ¿qué le dijo el Señor? Enseñándole su grande amor, su misericordia, su paciencia. Le dice, Job, ahora te voy a preguntar yo a ti. Y le empezó a hacer preguntas a Job, teniendo una conversación con él. ¿Y cómo termina? Que Job dice, me arrepiento hasta el polvo y callo mi boca, me arrepiento de todo lo que he dicho. Porque ¿quién puede entrar en juicio con Dios? No hay ningún hombre que se justifique, por justo que sea. Por eso Dios envió a Jesucristo para que a través de Él podamos ser justificados. Él es nuestra justicia. Por eso David le pide a Dios algo que luego Dios le responde, pero con beneficio a nosotros, a los que hoy día tenemos al Señor Jesucristo, quien nos puede justificar. Él dice, no entres en juicio con tu siervo, porque Dios en su santidad dice que aún mira faltas en sus ángeles. ¿Cómo no encontrará faltas en los hijos de los hombres que estamos nacidos bajo la corrupción? Por eso, Señor, no entres en juicio con tu siervo, porque ningún hombre se podrá justificar. Mas ahora, el Señor envió a su Hijo Jesucristo y Él sí nos justifica delante de Él. Cuando vengamos al juicio, los que han creído en el Señor Jesucristo, los que han sido perdonados, los que han creído en su gran amor, serán justificados delante de Dios. Porque nosotros no nos podremos justificar por las buenas obras, mas Él, por su sangre, sí nos justificó. Esto pues es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para que cada vez más busquemos su rostro, como el siervo David buscaba al Señor, con todo conocimiento de quién es Dios, que Él es verdadero y según su verdad va a responder, que Él es justo y según su justicia va a responder y que Él nos liberará del juicio eterno
porque Él nos justificó a través de su Hijo Jesucristo, porque eso es imposible para los hombres. Amén. Y sigue el rey David explicando su petición, qué es lo que sucede. Y dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me han hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Le está contando con toda sinceridad a Dios lo que le está sucediendo. A David sí, el hombre sí lo podía llamar a juicio. Y David se sentía derrotado. David se sentía desolado. Dice que hasta se sentía que habitaba en tinieblas como los ya muertos. Bueno, imagínense, tenía que esconder en las cuevas, en los huecos de las montañas, donde había oscuridad, había tinieblas. Él se sentía desolado, desamparado, él se sentía solo. Pero aún así, él le cuenta todo eso a Dios con toda la esperanza de que Dios vendrá y le ayudará. Amén. Por eso podemos confiarle al Señor y contarle a Él todas las cosas que nos suceden. Amén. Y dice, mi espíritu se angustió dentro de mí y está desolado mi corazón. Mis amados hermanos, estas palabras nos recuerdan al Señor Jesucristo en el momento más difícil de su vida, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, porque al otro día iba a cumplir el plan de Dios de salvación, iba a morir por toda la humanidad, iba a sentir ese desolamiento porque el Padre ya no lo iba a mirar como el Hijo amado. Y él también dijo, mi alma está profundamente angustiada, le decía a los discípulos. Por eso vemos que David proféticamente oraba con la oración que iba a orar un día Jesús. Dice, mi espíritu se angustió dentro de mí. El Señor Jesús sabía de lo que tenía que pasar, lo que iba a sufrir, aunque él sabía lo que iba a suceder después. Pero eso no significa que su alma y su espíritu y su corazón no sintieran esa angustia. Y como él pasó por todas esas circunstancias, puede hoy ayudarnos a nosotros. Por eso el Señor es el mejor abogado. Porque no es de teoría solamente que, bueno, conozco lo que hizo, a ver, ¿qué pasa ahí con mi creación? A ver, acá. No, Él estaba ahí adentro de su creación, se hizo hombre, semejante a nosotros. Por eso puede compadecerse, puede ayudarnos, puede consolarnos y puede justificarnos. Era lo que decía David, yo no me puedo justificar. Mas ahora, teniendo a Jesús que pasó por todas esas circunstancias, esas adversidades, esas persecuciones y aún la muerte, ahora el Señor Jesús puede ayudarnos a nosotros cuando está nuestra alma desolada, cuando nuestro corazón está triste y cuando nuestro espíritu se siente solo. Por eso hoy día el Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que pasó Jesús, lo que sufrió el Señor y nos da consuelo a nuestra alma para que nos levantemos, para que tomemos la palabra del Señor y el escudo de la fe y sigamos adelante. Sigamos pues leyendo lo que le dice David al Señor. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. Cuando leemos el Selah, nuevamente lo repito, que el Señor nos dice, párate, detente y medita en lo que has leído. Y mira lo que le dice David. Primeramente le pide a Dios que le escuche, después le cuenta lo que está sucediendo, cómo se siente su alma, y ahora le dice algo más profundo. Señor, yo reflexiono, yo me acuerdo de tus grandes misericordias. ¿Qué imaginan? ¿Qué se estaba acordando David? ¿De qué momento de la vida o de la historia estaba reflexionando? Pues claro, de todos los milagros que Dios había hecho, de todas las obras que hicieron las manos de Dios cuando los sacó de Egipto, cuando abrió el Mar Negro, cuando les dio la libertad de todos sus enemigos, cuando los introdujo en la tierra prometida. Y dice, y yo me acuerdo de todo eso y reflexiono. ¿Para qué era su reflexión? Para
fortalecer su fe, que si Dios fue fiel en aquel entonces, el Señor hoy día también será fiel para conmigo y en el futuro también será fiel para con mis hijos. Por eso es que el Señor nos lleva constantemente a leer la Biblia, para acordarnos, para reflexionar en su palabra, recordar las obras maravillosas de sus manos, porque de otra manera, ¿cuál es nuestra esperanza? Si no sabemos qué hizo Dios en la antigüedad, si no recordamos de todas aquellas cosas que hizo Dios con el pueblo de Israel, si no lo sabemos, ¿cómo nuestra fe se va a fortalecer? Pues precisamente se fortalece cuando recordamos, reflexionamos y confiamos en Dios. Por eso dice David, extendí mis manos a ti. Recuerdo de todas tus maravillas y extiendo a ti mis manos. Eres el único que me puedes ayudar. Dice, y mi alma a ti como la tierra sedienta. Se sentía como una tierra sedienta. Precisamente en estos últimos tiempos hemos estado conversando mucho con los hermanos y con mi familia en la intimidad, ¿no? Pues de las conversaciones. Y nos decíamos unos a otros que últimamente se siente una gran sequedad en el alma. Y no es porque no leamos la Biblia y no porque oremos o no dejemos de orar o tener de comunión, reunión, pero hay momentos cuando el alma está tan sedienta como que tu alma es como la tierra donde ya no hay agua y tú como David vienes y dices, extiendo a ti mis manos, Señor, extiendo a ti mi alma porque me siento seca. Y sabemos que Dios en su palabra dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Venid y comprad gratuitamente pan y agua y miel y el Señor nos promete miles de hermosas cosas al alma sedienta. Pues a través de este salmo y de toda la palabra del Señor, el Señor nos enseña algo. Cuando te sientes vacío, cuando te sientes cansado, cuando te sientes derrotado, cuando ya sientes que no puedes más, extiende al Señor tus manos. Extiéndele al Señor tu alma. Como decir, entrégalo en el altar. En tu corazón y en tu mente comienza a meditar y reflexionar sobre todas aquellas cosas que Dios ha hecho, no solamente en la antigüedad con Israel, sino también en tu vida. Recuerda los milagros que Dios ha hecho en tu vida y verás cómo tu alma de pronto comienza a revivir y tu espíritu se empieza a gozar. Dios mío, ¿no fuiste tú quien hiciste este milagro? Si hasta aquí me has traído, ¿no me llevarás hasta el final? Si dice tu palabra que fiel es el Señor para presentarnos delante de Él sin mancha y sin caída. Y aquí viene nuestra victoria, cuando hacemos lo que hizo David. Meditamos, reflexionamos y extendemos nuestras manos y nuestras almas, pidiendo que el Señor llene nuestras almas secas. Amén. Sigamos leyendo. Pide nuevamente David, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Él aquí en este versículo expresa su gran anhelo de estar siempre con Dios. Miren lo que dice, no escondas de mí tu rostro. Acuérdense en la oración de Aarón, que Dios le dio a Aarón para que orara y bendijera al pueblo, le dijo, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti, ¿sí? Y te dé la paz, pues que haga resplandecer su rostro es algo importantísimo. Porque si el rostro del Señor no resplandece sobre su pueblo, sobre sus hijos, entonces vienen las calamidades. Vienen la distorsión. O sea, todo comienza a hacer mal en el corazón. Todo va mal. Cuando el rostro del Señor no resplandece sobre el pueblo de Dios. ¿Y cuál es la única razón por la cual Dios puede apartar su rostro? Cuando Dios ve pecado. ¿Por qué Dios le dio la espalda al Señor Jesucristo, a su Hijo amado, en aquella cruz? Y no resplandeció con su rostro brillante sobre él, porque veía en Jesucristo tus pecados y mis pecados. El pecado de toda la humanidad estaba sobre él, y como Dios no tiene nada que ver con el pecado, Dios no podía mirar a su Hijo con complacencia, con amor y alegría como siempre lo hacía. Por eso David, entendiendo esto, decía, Señor, no vuelvas de mí tu rostro. En otras palabras, Señor, aparta de mí todo pecado,
para que mi corazón y mi alma estén íntegras delante de ti, para que tu rostro siempre resplandezca sobre mí. No quiero estar bajo la luz de las tinieblas. Quiero estar bajo la luz de tu rostro, de tu luz, porque en tu luz veré luz y podré salir adelante. Amén. Por eso, con la integridad y la sinceridad que le clamaba David a Dios, clamemos hacia nosotros a Dios. Señor, no apartes tu rostro de mí. Señor, aleja de mí todo pecado. Quiero vivir en santidad para que tu rostro esté siempre sobre mí. Porque si no está tu rostro sobre mí, me muero. Porque dice aquí David, no sea que yo venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. O sea, me voy a morir si tu presencia no está conmigo. Así decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. Por eso tenemos que valorar tanto la misericordia de Dios, la presencia de Dios, el rostro resplandeciente de Dios sobre nosotros. Vivamos en santidad para que esto sea posible. Amén. Y sigue, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El Señor, David le confiesa al Señor su íntegro corazón y le dice, hazme oír de mañana tu misericordia. Y gracias al Señor, que cada mañana su misericordia se renueva para con los hijos de los hombres. Si no fuera así, no tuviéramos vida hoy. No estuviera yo grabando, no estuvieran ustedes mirando este video. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque su misericordia se renueva cada mañana. Gracias al Señor. Por eso David le decía, hazme oír cada día tu misericordia. Cuando se levanta el sol, cuando cantan los pajaritos, cuando ves a tus familiares, cuando puedes abrir los ojos en la mañana y puedes respirar, estás viendo la misericordia de Dios. Y David le da un argumento al Señor, porque en ti he confiado. ¿Confiamos nosotros en Dios para ver su misericordia cada día? La misericordia de Dios no depende de nosotros. Pero si confiamos en Él, la oleremos, la veremos, la sentiremos, la experimentaremos, porque Dios es bueno. Amén. Y dice, hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. ¿Se acuerdan cuando Él dijo en el versículo 6, mi alma como tierra seca la elevo hacia ti? Dice, a ti he elevado mi alma, por eso enséñame el camino por donde debo andar. Por la misericordia de Dios, hoy día tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos dice y nos susurra en el oído, ese es el camino, andad por él. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso podemos con toda confianza pedirle, como pedía David al Señor, Señor, ayúdame a andar por tus caminos. Enséñame el camino por donde debo andar. Amén. Y sigue en el versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Miren aquí, nuevamente le expresa la necesidad que tiene que el Señor lo libre de sus enemigos, porque este era el motivo principal de su angustia. Bueno, uno de los motivos principales de la angustia de sus oraciones es que era muy perseguido y tenía muchos enemigos, pero dice, en ti me refugio. Por eso David en sus otros salmos dice, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tú eres mi escudo, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Por eso, Señor, como tú eres mi todo, como tú eres mi refugio, a ti voy a correr inmediatamente, a Él correrá el justo y levantado será, pues corre a Él para buscar refugio, dice, y serás librado de tus enemigos. Jesús tenía muchos enemigos y Él vivía bajo la sombra del Omnipotente y Él vivía bajo la misericordia de su Padre Celestial. Y así nosotros sí podemos tener enemigos, pero nos refugiamos en el Señor. Amén, quien está siempre con nosotros porque Él es fiel. Y dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Dice Spurgeon acerca de este versículo. El salmista no dice, Señor, ayúdame a hablar de tu voluntad,
aunque es algo muy apropiado hablar de ello y es algo muy provechoso para escuchar, pero aún así, hacer es mejor que hablar. Hazme hacer tu voluntad. De nada vale saberla si no la vas a cumplir. De nada vale hablar de la voluntad de Dios si no estás dispuesto a cumplirla. Por eso lo que le pide David es: Señor, dame tu gracia para que yo haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios está expresada completamente en la palabra del Señor. No hay nada encubierto. Dios no ha cerrado nada de su buena voluntad. Y el Señor dijo: el que quiera saber mi voluntad, la conocerá. Y me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso, si quieres realmente hacer la voluntad de Dios, pide como David: enséñame a hacer tu voluntad. No le pide enséñame tu voluntad, sino a hacer tu voluntad. Dame tu gracia para ponerla por obra, para que no quede solamente en teoría de conocimiento, sino en obra, en hecho, que te glorifique y te dé mucha gloria. Amén. Porque tú eres mi Dios. Él está absolutamente convencido de que Dios es su Dios y que Él es su siervo. Amén. Esa debe ser la convicción de cada uno de nosotros. El que no tenga tal convicción no se irá con el Señor en el arrebatamiento. Por eso tenemos que estar convencidos de que somos de Cristo y de que Dios es nuestro Dios, el verdadero, el único. Amén. Y dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por eso el Señor dijo que enviará al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Gracias al Señor que, respondiendo la oración de David, también nos beneficia a nosotros a través del Espíritu Santo. Y versículo 11 dice así: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Miren qué lindo. Primeramente, David le dice: tú eres mi Dios. Y por tu nombre, por amor a ti mismo, me vas a vivificar, me vas a dar vida, porque yo soy tu siervo. Mis amados hermanos, nos está enseñando a orar como lo hacía el siervo David. Señor, yo te necesito, y por amor a tu nombre me librarás, y por amor de tu nombre me vivificarás, y por amor de tu nombre disiparás a mis enemigos y sacarás a mi alma de esta angustia, porque yo soy tu siervo. Si tú eres siervo de Dios, si tú eres sierva de Dios, ora con confianza, refúgiate en Cristo, exprésale al Señor tu ruego, tu clamor y tu confianza, como lo hacía el rey David. Mis amados hermanos, deseo con todo el corazón que el Señor les bendiga abundantemente.